Suprema Corte. Bueno, y para conversar sobre este tema, le doy la bienvenida y le agradezco mucho al ministro en retiro, Diego Valadez, e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que esté aquí con nosotros. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, Hernán. Muchas gracias por tu invitación para conversar contigo y con el público que sigue tu programa. Muchas gracias a ti, Diego. A ver, yo no recuerdo que cuando se amplió el periodo de los magistrados del Tribunal Electoral, se hablara de un golpe de Estado al Tribunal Electoral o alguna cosa así. Hoy se habla de un golpe de Estado al Poder Judicial. ¿Son exageradas estas palabras de la oposición? ¿Cuál es la justa dimensión de esto que ha pasado en el Senado, Diego Valadez? En cuanto a golpe de Estado, técnicamente consiste en el desconocimiento de la Constitución por parte de un órgano constituido. No es el caso. Lo que hay es un acto que puede llegar a constituir o a configurar una norma inconstitucional. Por otra parte, las normas inconstitucionales no son ajenas al acontecer diario en la vida del Estado mexicano y de cualquier otro tipo de Estado. Por eso existe un tribunal constitucional, como en este caso es la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano que verifica si las disposiciones legales o administrativas o los actos de poder incurrieron o no en inconstitucionalidad. De manera que no se trata de un golpe de Estado, pero sí claramente de una infracción expresa a una norma constitucional. Diego, ¿ves un intento tanto en postergar el mandato de Saldívar como en el caso del Consejo de la Judicatura? ¿Ves un intento de este gobierno por controlar al Poder Judicial? No, no lo veo así, Hernán. En ese sentido discrepo de las expresiones que se han vertido, porque tampoco los integrantes del Poder Judicial, llámense miembros de la Suprema Corte o del Consejo de la Judicatura Federal, son personas manipulables. Todas son personas respetadas por su trayectoria y no hay, desde mi punto de vista, ningún temor en cuanto a la verticalidad de su desempeño. No veo, por tanto, eso. Veo solamente, y eso sí lo lamento porque tengo un enorme respeto por todas las instituciones y en lo personal por los integrantes del Senado, veo que se actuó con mucha ligereza. Y el problema no lo refiero tanto al impacto que pueda o no tener con relación a la Corte, porque estoy seguro de que esa norma nunca entrará en vigor. No creo que la aprueben los diputados y si la llegaran a aprobar en una acción de inconstitucionalidad, la propia Corte se tendría que pronunciar. Y ahí, repito, la inconstitucionalidad es directa. El artículo 97 establece que el periodo del presidente son 4 años y el artículo 100 establece que el periodo de los consejeros es de 5 años. Ninguna ley puede modificar eso. Tendría que modificarse la Constitución en esos artículos o si se quisiera por una sola ocasión, habría que introducir un artículo transitorio, pero al propio decreto que estableció la reforma constitucional en materia de reforma judicial. El riesgo que yo veo, Hernán, y eso es lo que me parece más preocupante, es que, y ya lo dije, los legisladores actúen con ligereza, que no se den tiempo para meditar, para escuchar inclusive las múltiples voces de reflexión que se suscitaron en el propio seno del Senado. Y este asunto ciertamente se ha convertido en un tema utilizado por todas las fuerzas políticas, pero esencialmente, y digamos que esta es la parte positiva, se ha convertido también en un tema de opinión pública. Sí. Y es importante que la opinión pública sea consciente de la necesidad de defender al ordenamiento constitucional. Si algo bueno le hemos de ver a lo malo, en este caso, lo bueno consiste en que hay una respuesta ciudadana generalizada
Los medios de comunicación, y este programa tuyo es un ejemplo, están preocupados e interesados por el asunto, y es una cuestión que se debate en múltiples círculos. Creo que es satisfactorio que los mexicanos ratifiquemos que estamos decididos a cumplir con nuestra Constitución. Y yo creo que esto también debe ser alentador para el propio gobierno, porque el gobierno ha introducido reformas constitucionales. Diego, una última preguntita. Tengo ya poquito tiempo, pero no quería dejar de preguntarte. Decías que los jueces no son manipulables, pero a muchos les parece que esta medida busca disciplinar a los jueces y, digamos, ya hay el antecedente de que el presidente solicitó investigar a uno de los jueces que falló, que permitió un amparo en contra de una ley aprobada por el gobierno. Considerando este antecedente, ¿cabría pensar que esta medida busca poner un poco en control, generar cierta disciplina frente a los jueces? ¿O es muy descabellado o muy conspiranoico pensar así? Yo creo que pensar eso, pensar que es el antecedente para que luego se prorrogue el periodo del presidente, es extrapolar las cosas. Yo no lo veo así, no encuentro que haya ninguna relación entre un tema de subordinación y esta reforma que, repito, si se hubiera meditado bien, ni siquiera se habría propuesto porque es absolutamente inviable. Y reitero, el tema de la relación de la judicatura con el gobierno está dentro de los estándares que se han observado a través de los años. Es desusado que el presidente de la República formule una queja de manera directa en contra de un juez, pero es frecuente que la administración pública, que órganos del gobierno presenten ese tipo de quejas. Eso lo hacen habitualmente la Consejería Jurídica, el Ministerio Público y muchas veces los jurídicos de las diferentes secretarías de Estado. De manera que tampoco es algo que no tenga precedentes ni que sea desusado. Lo único desusado fue la magnitud de la queja que en este caso presentó el presidente, pero fuera de eso no tiene nada de extraño y forma parte de la vida habitual, de la vida común en la marcha del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales de los estados. Ministro, muchas gracias como siempre por esta conversación. Gracias por la invitación, Hernán. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Vámonos a un corte y seguimos con un debate sobre este mismo tema después de esta pausa.